El sólido de revolución es lo siguiente. Vos vas a tener como, por ejemplo, una función. Así, por ejemplo. Vamos a poner una sencilla, como esta de acá, que es y igual a la raíz de x. Si nosotros hacemos girar esto, por eso se llaman sólidos de revolución. Si lo hacemos girar en este orden así, vamos a tener como un cono, algo así, que viene del origen. Ya visto desde este punto de vista, desde esta percepción. Entonces, nosotros lo que nos interesa es calcular el área. Y para hacer eso, pues idealmente nosotros lo que haríamos es como que sumar cada uno de estos pedacitos así, mira. Y así, como hacer aproximaciones, por ejemplo, tener una aproximación de este de acá y todo eso. Bueno, entonces, digamos de que tenemos como una diferencia de esto de acá, que es h, por ejemplo. Entonces, cuando uno toma el límite, cuando ese h tiende a cero, de una función así, solo para darte más o menos la idea, de ahí es donde surge la integral. Entonces, la integral lo que nos da es el área bajo la curva. Es decir, nos da esta área de acá, que estoy pintando como en verde. Toda esta área. Ok. Entonces, par de cosas que hay que tener en cuenta. El área es positiva. Entonces, esto tiene que ser mayor que cero. Siempre. Siempre que vas a hacer un cálculo, cualquier cosa, o calcules el volumen, pues tiene que llegar eso ahí. Ok. Entonces, si nosotros, por decirte algo así, calculamos el área bajo la curva, nosotros también podemos calcular como el volumen. ¿Ok? Entonces, el volumen, pues, puede ser simplemente, ¿cómo te explico esto? ¿Ok? Vos sabés que el volumen es igual al área por la longitud, básicamente. Entonces, el área se puede calcular con la integral. Y simplemente sumar sobre todo eso de ahí y obtener lo que es la longitud. Entonces, el área, por ejemplo, de esta de acá, se puede definir como una integral desde a a b del área de x de x. Y esto puede ser igual al área desde a a b de pi del radio de dx elevado a la 2 de dx. Y así. Por ejemplo, acá podemos tener un radio, que es este de acá. Entonces podemos tener un radio. Tenemos acá la función. Tenemos este de acá, que es un radio r de x. Y si nosotros lo elevamos a la 2, pues podemos tener el área de un círculo, que es este círculo de acá. Entonces, ese pequeño círculo lo vamos a sumar cada uno acá. Y es ahí donde viene el integral. Entonces, si yo sumo cada círculo de estos de acá, lo que voy a tener al final es el volumen. ¿Okay? Entonces, es por eso que surge la pi, porque acordate que el área de un círculo es el área de un círculo es pi por el radio elevado a la 2. Entonces aquí lo único que estamos haciendo, visto desde un punto de vista, es sumando. O sea, este volumen es básicamente la suma de miles de círculos. Y cada uno de esos círculos va cambiando su radio. Y ese radio va cambiando dependiendo de X. Ahora, ese círculo no necesariamente tiene que estar en X, también puede estar en Y. Entonces pueden haber a veces lugares donde vos vas a tener por ejemplo, algo así, y donde vos vas a tener una función que va a estar definida en el eje X, en el eje Y, perdón, algo así. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sumando un círculo, pero en vez de sumarlo de manera horizontal, lo que lo tenés es así, mira, acá tenés uno, aquí tenés otro y aquí tenés otro. Donde el radio, este radio de acá, es un radio que depende de Y. Y lo que vas a hacer es simplemente sumarlo.
Es decir, el volumen de esto de acá va a ser igual a la sumatoria de integral. Lo voy a poner de D a C. Entonces va de C a D. Del radio en Y. Pero este tiene que ir elevado a la 2 porque es el radio multiplicado por pi de dy. Y así, eso es básicamente la idea de todos los ejercicios de sólidos de revolución. Entonces aquí lo que hace, lo que representa esto de acá es una figura que gira en esta dirección. Entonces al final vas a tener como, no sé, algo así, ¿ve? Vas a tener un circulito acá pequeño y algo así abriéndose, como un volcán. Y eso se puede aplicar para cualquier tipo de cosas. Como por ejemplo esto de acá. ¿Sí? No sé si tenés alguna duda ahí hasta ahorita. Sí, en dado caso de que me pidan, o sea, que el ejercicio me indique de que la figura gira en torno al eje X, por ejemplo, quiere decir que mi integral va a ser respecto a X, ¿verdad? Ah, sí, esa es una muy buena pregunta. Con respecto a qué gira el coso. Eso es algo muy importante. Normalmente, cuando los ejercicios no te especifica, vos asumís que gira en torno a un X igual a 0 o un Y igual a 0. ¿Ok? Ah, ok. Cuando no te especifica. Ahora, en la mayoría de los ejercicios, lo que vas a tener no va a ser algo así, porque esos son muy sencillos, sino que vas a tener dos funciones. Y entonces ahí es donde se complica un poquito, pero no es tan difícil. Vamos a asumir que tenemos una función, lo voy a hacer un poquito sencillo. Vamos a asumir que tenemos esta función así, por ejemplo. Y en vez de decirte que gira con respecto al eje X, te van a decir que gira con respecto al eje Y, por ejemplo, con respecto a esa línea verde que acabo de dibujar. Ujú. Esta de acá, por ejemplo. Entonces, vos lo que vas a tener es un sólido que va a generarse esta área de acá, que la puse en gris. Entonces esto va a girar así, pero con respecto a este eje de acá, que va a estar en una distancia d, por ejemplo. ¿Ok? Entonces Ok. sigue exactamente la misma idea. Lo que vamos a hacer es sumar círculos. ¿Ok? Ujú. Pero como hay una intersección, vamos a tener un círculo exterior. Es decir, aquí vamos a tener un círculo, por ejemplo acá, grandote, que es este verde, y vamos a tener un círculo pequeño, que es este de acá, mira, siempre con respecto al eje. Entonces nosotros, si lo mirarías desde arriba, tendrías un círculo que es el verde, que es el grandote, así, y un círculo pequeño que es este de acá. Esto de acá es esto mismo de acá, mira. Sí. Entonces, eso va a ir cambiando. Vos vas a tener un círculo aquí, luego otro círculo exterior. Normalmente este se le llama exterior, el del verde, y uno interior. ¿Ok? Entonces vas a tener un círculo interior y exterior. ¿Ok? Pero a mí lo que me Ok. interesa es el área que está acá, mira, esta de acá. Entonces, de geometría, básicamente, el área esa de ahí es pi por el radio exterior elevado a la 2 menos el radio interior elevado a la 2. Y así yo puedo tener un montón de figuras, ¿ok? Tanto el radio interior puede variar o el radio exterior puede variar, ¿ok? Entonces yo puedo, de manera más explícita, yo puedo hacer esto y definir que el volumen es igual a un integral desde A a B, que son los límites de integración. Vamos a ponerle acá, esto es A y este de acá es B. Entonces, básicamente, ¿qué estaba haciendo? Sumando un montón de círculos
que tienen un radio exterior y un radio interior. Sumándolo, solo eso es la integral, lo está sumando el área de dx. Esa área va variando dependiendo de la posición de x que estés, de A a B. Entonces va a ser pi por el radio exterior elevado a la 2 menos el radio interior elevado a la 2 de dx. Ahora, no necesariamente tiene que estar en x, también lo puedo hacer. Esta misma idea se puede aplicar al eje Y. Y es exactamente lo mismo, solo que es un círculo, en vez de tenerlo horizontal, lo tenés de manera vertical. Entonces, con la misma idea, la misma secuencia de lógica, uno puede definir esto de acá. Por ejemplo, vamos a hacerlo con una figura, porque siento que a veces es más fácil ver esto con figuras. Entonces, puedes tener una figura, por ejemplo, así, y tenés una función, por ejemplo, así, y tenés otra función acá. Entonces, igual, vos vas a tener siempre, vamos a ponerla acá, un radio interior, que es este verde de acá, que va variando dependiendo de la posición, y un radio exterior, que es este de acá, mira. Entonces, igual, vos vas a tener un radio exterior y un radio interior. Entonces, aquí lo que tenés que concentrarte o memorizar es que el radio exterior, en este caso, es la función que está más alejada del eje X. Perdón, en este caso, Y. Ah, El una anterior, pregunta. sí, ya te digo. El anterior, el radio exterior sería este de acá, que es la función más alejada del eje X. Ajá. ¿Cuál era tu pregunta? En este caso, como tenemos dos círculos, por así decirlo, ¿va? Sí. Quiere decir que el círculo de en medio es hueco o... Sí, este círculo de acá es hueco. Entonces, ah, ok. pensarlo así, mira, vos tenés un círculo, perdón, vamos a ponerlo acá. Vos tenés un círculo, este de acá, y vos vas a tener un círculo interior, que es este de acá. Ajá, Entonces, vos lo que le estás haciendo, básicamente, es quitándole esto de acá, mira. Es por eso que aparece acá un menos, si te fijas. Ese menos lo que ajá. está representando es que yo le estoy quitando esta área de acá, mira. Estoy quitándole esa área para solo quedarme con el área que voy a poner en verde. Esta de acá. ¿Sí? Sí. O sea que yo tengo un círculo y tengo toda esta área, mira. Pero lo que yo hice fue cortarle ese círculo azul que yo tengo ahí. Entonces es por eso que aparece este menos de acá. Es lo que quiere decir básicamente ese menos, que yo le estoy quitando el área de adentro. Entonces, básicamente lo que está haciendo, no así a grosso modo, pero me gusta esa idea, se me quedó, me lo explicó un maestro una vez y me gusta cómo se explica así, de que básicamente está sumando un montón de anillos. Por eso que se llaman anillos, de hecho. O sea, a veces la gente no te explica las cosas porque básicamente es sumar un montón de anillos. Si te fijas, es un anillo. Lo que pasa es que este círculo va cambiando su posición, su largo y el exterior también va cambiando dependiendo de la X, de qué tanto se acerca y se aleja. Pero de manera más sencilla es eso, sumar y eso de ahí. Entonces, terminando con esta idea de acá, pues este volumen se puede escribir igual que el anterior, como un volumen de una integral de C a D de pi del radio exterior en Y elevado a la 2 menos el radio interior en Y elevado a la 2 D de Y. ¿Ok? ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender básicamente de que sea más fácil para vos o de que te lo pidan. Ok, ahora, algo que te estarás preguntando. Inge, pero ¿cómo paso cómo paso de Y a X o de X a Y?
Y es algo que a veces los profesores no explican, pero siento que a veces es necesario, ¿ok? Dependiendo de cómo te pidan el problema, qué es lo que te pidan hacer o qué es lo que te pidan resolver y todo eso, pues vos puedes pasarlo. Vos vas a tener una función, f de x, por ejemplo, igual a x elevado a la 2. Entonces, si yo quiero expresar esto en términos de y, lo que hago es, el primer paso es en vez de x, escribir y. Y simplemente despejo. La x acá es cuadrática. ¿Qué significa que sea cuadrática? Que tiene un exponente 2. Para poder usar esta fórmula en y, la x tiene que estar lineal. Es decir, el exponente tiene que ser igual a 1. Entonces, por ejemplo, esto de acá sería sacarle raíz cuadrada a ambos lados. Y bueno, esto realmente es el valor absoluto de x. Entonces, x puede tomar tanto valores positivos como negativos. Entonces, es por eso que aquí se le agrega un valor más menos. ¿Ok? Dependiendo del ejercicio, vos vas a poder decir con criterio, solo vamos a tomar el valor positivo, por ejemplo. En este caso, como la gráfica de esta de acá es así, por ejemplo, entonces no vamos a tomar el valor negativo, porque el valor negativo sería una cóncava hacia abajo. Entonces, simplemente lo voy a dejar como el positivo y. Y ahora, esta de acá sería mi f de y. ¿Ok? Entonces, ¿yo cómo paso de un lado al otro? Bueno, simplemente despejo. Ok, cuando la x me queda elevado a la 1, aquí es donde yo tengo mi f de y. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un f de x, como este de acá, lo único que yo hago es, en vez de la f, pongo y, como está acá, y después despejo. Y así yo tengo mi f de y. Y así puedo pasar de un lado al otro dependiendo de lo que me pida el programa. Y eso sería básicamente todo lo que ocuparías para resolver cualquier ejercicio. Así. Mm, Ajá. pero cuando cambio del eje X, eje Y, no tengo que volver a hacer la gráfica, ¿verdad? ¿O sí? Esa es una muy interesante pregunta, fíjate que no, pero el volumen, eso sí es algo interesante, porque por ejemplo, vamos a ver, quiero ver si te lo puedo hacer con un ejemplo. Ok, algo que no sea simétrico. Vos vas a tener acá. Y, ya sé, se me ocurrió algo. Vos vas a tener esto de acá, por ejemplo. Entonces, si vos haces girar, esto debe ser una función lineal, perdón. Esto debe ser un y igual a un medio de x, por ejemplo, algo así por el estilo. Pues. Ok, si vos haces girar esto de acá, te va a dar un cono. Bueno, sí, un cono así, literalmente. Ok, y esto va a tener un volumen. Ok, vos Ujú. puedes hacer los cálculos y lo podemos definir. Al final te va a dar un número, un volumen. Ahora, si vos lo haces, si vos despejas para y, por ejemplo, para y sería 2y igual a x, por ejemplo. Entonces, esta de acá sería la función que vos tendrías que usar. ¿Me entendés? Entonces, pero el volumen en este caso sería este de acá. Entonces sería un cono súper gigante, algo así, ¿ve? Este sería el volumen que generaría el sólido de revolución, pero en el eje Y, este de acá. Si te fijas, el volumen este volumen va a ser muchísimo más grande que este de acá. La gráfica es la misma, pero lo que cambia es el volumen. Hay ocasiones o pueden haber ejercicios donde te puede dar el mismo volumen, pero eso es muy raro, ¿verdad? Pero la idea es, te diría que no tendrías que hacer de nuevo la gráfica, porque lo único que estás haciendo es despejando, ¿sí? Ok. Ujú. Bueno, no sé si querías hacer algún ejercicio para que me lo mandes. ¡Wow! Me mandaste 7. Ahí te mandé varios. Ok, bueno,
Ok, bueno, hagamos este de acá. El ejercicio número 1. Dice que tenemos y igual a 4 menos x elevado a la 2. Y mira, aquí te dan primero una función que es esta de acá. Entonces, esta función, pues es la que vos dibujaste ahí, ¿verdad? Va a tener acá, esto de acá, tuki, 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 y esto va a ser una cóncava hacia abajo. Es una parábola cóncava hacia abajo, y esto de acá. Qué feo queda esto. Algo así, y esto aquí. Ahí. Entonces, mira, ¿cómo sé que es cóncava hacia abajo? Bueno, porque aquí hay un, se me olvida. Porque aquí hay un signo menos. Cuando está el signo menos, esto va para abajo. Si es positivo, va para arriba. Entonces, lo que te piden es, lo que tenés que encontrar es esta área de acá. ¿Ok? Vos tenés que encontrar un radio. ¿Ok? Y ese radio, pues va a ser el radio exterior, que es este de acá, 4 menos x elevado a la 2, menos el radio interior, que en este caso es y igual a 0. ¿Ok? Entonces, si vos te fijas, la primera fórmula que yo te expliqué es un caso particular de la fórmula general. Entonces, simplemente este es 0 y se hace 0. Entonces, este es el radio. A mí siempre me gusta calcularlo así. El radio elevado a la 2. Entonces va a ser el primer término elevado a la 2 menos el doble producto del primer término por el segundo término. ¿Por qué lleva este menos acá? Bueno, este menos de acá es este menos de acá. Ok. Más x elevado a la 2 elevado a la 2. Y aquí es x elevado a la 2. ¿Ok? Porque este término de acá es este de acá. ¿Ok? Y acordate que este de acá, el amarillo, es este de acá. Y sí, este de acá. Acordate que esto lo vas a aplicar bastante acá. ¿Ok? Este producto Sí. notable que es a más b elevado a la 2 es igual a elevado a la 2 más 2 veces a por b más b elevado a la 2. Y si es un menos, pues es exactamente lo mismo, solo que lleva un menos en la parte, en el término de en medio. Así. Ok. Entonces, volviendo, tenemos el radio de x elevado a la 2. Entonces, básicamente va a ser 4 elevado a la 2, que es 16, menos 2 por 4, que es 8. X elevado a la 2, más x elevado a la 4. Ok. Ajá. Y eso es el radio. Ok. Ahora, esto de acá, hay que calcular la integral. El volumen va a ser igual a la integral desde dónde a dónde. Pues ahí tenemos que ver los límites. Ok, me dan los límites. No, no me dan los límites. Pero lo que sí me dan es esto de acá. Esos límites son estos de acá. Este punto y este punto. ¿Cómo encuentro esos puntos? Bueno, esos puntos son cuando y es igual a 0. ¿Cómo sé que y es igual a 0? Porque están sobre el eje X. ¿Ok? Ujú. Entonces tengo que encontrar estos puntos A y B. Esos puntos A y B son cuando y es igual a 0. Entonces, antes de hacer esto, bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces, antes de hacer eso, tengo que encontrar A y B. Tengo que encontrar A y B. Entonces, tomo la función que tengo anteriormente, que es 4 menos x elevado a la 2, igual a 0. Entonces, lo que tengo que hacer es esto igualarlo a 0. Entonces, la x que está elevado a la 2 la paso al otro lado. Como está negativo, pasa al otro lado positivo. ¿Ok? Entonces, lo voy a ordenar así. X elevado a la 2 igual a 4. ¿Qué es lo que dice que cambiar el orden? ¿Por qué? Porque yo estoy más acostumbrado a tener la X a la izquierda. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Ok? Esta es la forma de resolver cuando tenés una ecuación cuadrática. Acuérdate que una ecuación cuadrática es de esta forma. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que B es igual a 0. ¿Ok? Entonces, cuando es así, simplemente se manda uno al otro lado y lo que se hace en este punto es aplicar la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Ok?
Entonces, esto de acá es el valor absoluto. ¿Ok? Esto de acá es un valor absoluto de la raíz de 4, que es 2. Entonces, como es un valor absoluto, significa que puede tener dos soluciones. Una que es x igual a menos 2 y otra que es x igual a 2. Porque tanto el valor absoluto de negativo 2 es igual a 2 como el valor absoluto de 2 es igual a 2. Es decir, que yo aquí encontré mis dos valores. Este sería mi A y este sería mi B, que sería que empieza acá en menos 2 y termina en 2. ¿Ok? Entonces, tu trabajo es encontrar el radio, encontrar los límites de A a B y sustituirlo acá en la fórmula. El volumen va a ser igual a pi de la integral de menos 2 a 2 del radio de x elevado a la 2 d de x. Entonces aquí sería pi de la integral desde menos 2 a 2. Y ahora aquí seguiría el radio. ¿Qué sería esto de acá? Y sería esto de acá. Que es 16 menos 8x elevado a la 2 más x elevado a la 2. D de x. ¿Ok? Entonces ahora lo que sigue es resolver la integral. Entonces, integrales polinómicas es básicamente aquí se copia 16. Aquí es como que tuvieras 16x elevado a la 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces tenés como 16 multiplicado por 1. Entonces aquí lo que se hace es simplemente x se le suma el exponente 1 y se divide entre 1. Entonces, básicamente esto no se hace o no se pone explícitamente, simplemente ponemos x. Entonces, siempre que vos mires un número, así como acá, que puede ser 16, 25, lo que vos querás, cualquier número, simplemente le vamos a poner una x. Y por la regla de Leibniz, creo que es, aquí hay que evaluar en los límites de menos 2 a 2. Menos 8. Y aquí sí, mira, x y se suma el exponente. Al exponente le sumo 1. Entonces aquí sería 2, que sería 2 más 1, que 2 más 1 es 3. Entonces aquí sería 3 sobre 3. Más x a la 5 sobre 5. Entonces lo único que vos haces es sumarle 1 al exponente. Y aquí ponemos los límites de menos 2 a 2 más x elevado a la 5 sobre 5. Y todo esto va a ir multiplicado por pi, igual al volumen. Y ahora lo que hay que hacer es evaluar esto de acá. Entonces va a ser 16 por 2 elevado a la 2. Yo creo que solo sería 16 por 2. ¿Ese es un 9 o es un 4? ¿Cuál? Ah, es un 9. Ajá. Ah, pucha. Sí, es por eso que me da diferente. ¿Lo hacemos así como lo tenés vos o lo terminamos así como es? No, terminámoslo así. Ok. Entonces, sí, estamos bien. Entonces sería 16 por 2. Sí. Ok. Menos 8 tercios elevado a la 2 más 2 elevado a la 5 sobre 5. Y ahora, aquí sería pi menos 16 por 2 elevado a la 2. Ajá. Pero ahí no sería 16 por menos 2. 16 por menos 2. Ah, sí, sí, perdón. Aquí sí. Y aquí es elevado a la 3. Perdón.
elevado a la 3, sí. Menos 8 tercios. Ajá, 8 tercios de menos 2 elevado a la 2 más menos 2 elevado a la 5 sobre 5. Ajá, y listo. Ahora tendríamos que básicamente calcular cada uno de estos términos. Entonces, vamos a ver. Dejan usar calculadora, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, en el primer paréntesis, me va a quedar 16 por 2 menos 8 tercios de 2 elevado a la 3 más 2 elevado a la 5 sobre 5. Esto me da 256. 256 sobre 15. Menos, y cuando yo acá le pongo menos 2 a todo esto, creo que me va a dar exactamente lo mismo, pero con un signo menos. Pero Menos sí 2. ¿Cómo? se hace positivo, ¿no? Sí, se hace positivo. Entonces sería negativo 256 sobre 15. Puedes comprobarlo vos ya después. Este término de acá es este de acá, mira. Ujú. Este de acá. Mientras que el segundo es este de acá. Todo esto da negativo, lo que está en morado. ¿Ok? Sí. Y tenés un símbolo negativo, que es este de acá. Entonces, menos por menos da más. Te va a tener el volumen. Aquí hay un pi, que va a ser igual a 256 sobre 15 más 256 sobre 15. Entonces sería 256 sobre 15 más 256 sobre 15. Y eso da 512. Entonces el ejercicio es 512 pi sobre 15 unidades cúbicas. Cualquiera que sean las unidades de esto de acá. ¿Ok? Ujú. Otra pregunta que te quería hacer. Ajá. Para sacar la integral, o sea, lo que debemos aplicar es pi por raíz cuadrada, o sea, por la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Vos te referís cuando hay así como una diferencia? Ajá, o sea, es que en este ejercicio, como solo teníamos un cilindro, por así decirlo, solo aplicamos una raíz. Sí. Pero en dado caso, Es- si tenemos dos, sí aplicamos la ajá, otra raíz. sí. Bueno, no es raíz. Raíz es hasta la cámara. Sería exponente, exponente 2. Ah, sí, el Entonces, radio, perdón. Ajá, el radio. el radio, sí. Ajá. Lo que pasa aquí es que el radio, ese de acá, es igual a 0. Sí. ¿Ok? Que es esta parte de acá. Este radio de acá No, es igual a 0. pero eso aplica para los tres temas, ¿verdad? Sí, o sea, literalmente es lo mismo. Ah, ok. El sólido de revolución. Solo que a veces lo tratan de como complicar un poco, la verdad. Pero en sí terminan siendo lo mismo todo. Básicamente. Solo tienes que tener cuidado con los ejercicios. Ujú. Va, por ejemplo, mira. Ok, por ejemplo, este de acá. Tenés y igual a x elevado a la 3. Y tenés y igual a 0. Y x igual a 0.
¿Ok? Entonces, ¿qué te quiere decir? Bueno, pues vas a tener esto de acá. Y vas a tener una función que va a ser más o menos así. Wow. Más o menos así. Qué feo me quedó esta parte de acá. Entonces vos vas a tener una función, vamos a tratar de dibujarla en verde, que es cortada por el eje cuando x es igual a 0, que es este de acá, y también cuando y es igual a 0, este de acá. ¿Ok? Entonces lo que vos tenés, no sé si lo logras ver, pero es esta área de acá, mira. Exacto. Ok. Entonces, cuando vos decís, ok, tengo eso ahí, yo lo que tengo que hacer es girar el disco, pero con respecto al eje Y. Entonces se forma alrededor del eje Y. Entonces, el giro es acá. Entonces, el sólido de revolución gira ahí. Entonces, si yo ocupo eso, yo lo que ocupo es tener una función f de y. Permíteme. ¿Lo? ¿Sí? Ah, ¿será que me espera un momentito, mami? Estoy dando tutorías ahorita. Vale, 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 vale. Ok, entonces cuando tenemos una función f de y, aquí lo que quiere decir explícitamente es que la x tiene que ser con exponente 1. Si te fijas acá, el exponente de la x es elevado a la 3. Entonces yo tengo que aplicarle la raíz cúbica a esto de acá. ¿Por qué tengo que aplicarle la raíz cúbica? Para que se me cancele este con este. Entonces así obtengo x igual a la raíz cúbica de y. Es decir, y elevado a la 1/3. ¿Ok? Ok. La raíz cúbica de negativo 1 es igual a 1. Entonces, cuando el exponente aquí es impar, no tenemos ningún tipo de problema. Pero cuando la raíz cuadrada, por ejemplo, de -1, este es un número imaginario i. Ahí sí tenemos problemas. Ahí sí nos salimos del mundo de los reales y salimos al mundo de los imaginarios. Entonces, en resumidas cuentas, cuando vos tengas un exponente impar, no hay problema. No hay problema y nos quedamos en el mundo de los reales. Pero cuando nosotros tenemos un exponente par, ahí sí tenemos que tener cuidado. Ahí hay que añadirle un más menos cada vez que nosotros apliquemos eso ahí. Nota que yo aquí apliqué una raíz cúbica porque el exponente era un elevado a la 3. Si hubiera sido un exponente 5, hubiera aplicado una raíz quinta y todo eso así. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado cuando el exponente sea par o impar. Solo tenemos que fijarnos en eso. Ok. Entonces ya tenemos el disco exterior este de acá. Y ya tenemos el disco interior. Si te fijas, en este punto de acá, ya tenemos que esto va a girar con respecto al eje Y. ¿Ok? Porque Ok. me lo dicen, ¿verdad? Normalmente te indican con respecto a qué eje va a girar. ¿Ok? También esto puede girar con respecto al eje X, solo que sería un poquito más complicado, pero de poder, puede. Ok, sí. Lo que te quería preguntar, o sea, ahí Esta, tenemos que, esta de acá es Y igual a 8. Ajá. ajá, y la que es x igual a 0 no tendría que ir en el eje x.
En el eje X, X igual a 0. Bueno, esa es una muy buena pregunta, fíjate. ¿Qué pasa cuando X es igual a 0? Es lo mismo que decir Y igual a 0. Entonces, realmente lo que se está refiriendo es con respecto a esta de acá también. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuál tomo? ¿La vertical o la horizontal? Eso depende del ejercicio. Ok, Sí, ¿verdad? aquí, Porque ajá, en este caso, como estamos trabajando para el eje X, lo más favorable sería aplicarlo en el eje Y, ¿verdad? Ajá, como sí, estamos trabajando para el eje Y, lo más favorable es aplicarlo para el eje Y también. sí. Ahora, Ok. estas dos rectas son dos rectas totalmente diferentes. Cuando es X igual a 0, normalmente siempre se refiere de manera vertical. Mientras que Y igual a 0 es de manera horizontal. Horizontal. Entonces, los matemáticos son muy estrictos en esto, pero yo como que te entiendo tu idea, porque es una duda razonable. Ok. Ujú. Entonces, normalmente cuando uno habla de un X igualado a una constante cualquiera, cualquier número, normalmente siempre se refiere a líneas verticales, que son las que voy a dibujar de manera azul. Así. Entonces, esto de acá siempre se refiere como a líneas horizontales. Entonces, incluso cuando dice que X es igual a 0. Ah, ok. ¿Ok? Ajá. Entonces, aunque se refiere a X igual a 0, se refiere a una línea vertical. Mientras que Y igual a una constante, Y igual a una constante C, por ejemplo, se refiere, incluso cuando Y es igual a 0, se refiere a líneas horizontales, que son las que voy a dibujar en verde. De acá, de acá, de acá y así. Entonces, quédate con la idea de que estos de acá son de manera horizontal y la de arriba son de manera vertical. Pensarlo como algo así. Ok. Wow, qué montón de cosas explico para un ejercicio. Ok, muy bien. Entonces tenemos esto de acá. Entonces, ¿qué nos habíamos encontrado? Bueno, habíamos encontrado que Y igual a X elevado a la 3. Como está elevado a la 3, ocupamos la función f de Y, que no es más de aplicarle la raíz cúbica y ya estuvo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos raíz cúbica de esto de acá es igual a X. Entonces esta de acá es mi f de Y. ¿Cuál es mi otra f de Y? Mi otra f de Y es 0. ¿Ok? Este sería mi radio exterior y este sería mi radio interior. ¿Ok? Entonces, y me hacen falta definir los límites, de dónde a dónde va a ir la integral. Entonces, aquí se puede ver claramente que va a iniciar en 0, x igual a 0, o, como está en el origen, esto de acá también es y igual a 0, viéndolo desde el punto de vista vertical, y va a llegar hasta y igual a 8, hasta acá. Y listo, ya tengo todo. Entonces yo ya sé cuál es mi radio exterior, que es este de acá, que es y elevado a la 1/3. ¿Ok? Entonces va a ser, el volumen va a ser igual a pi integral de C a D, que en este caso C sería 0, el límite superior sería 8, de mi radio exterior, que sería y a la 1/3, elevado a la 2, menos el radio interior, que sería 0, D de Y. ¿Ok? Entonces aquí simplemente se van a multiplicar los exponentes. Acá tengo 1/3 y acá tengo 2. Entonces yo multiplico 2 por 1/3, que sería 2/3 de la integral de 0 a 8 de pi. Siempre va a haber un pi afuera. Nunca se te olvide el pi. Ok. Entonces ahora
yo aparte, me gusta siempre hacer la parte porque esto de acá, este integral simplemente al exponente, que es 2/3, tengo que sumarle 1. Entonces el 1 lo puedo escribir como 3 más 3, ve 3 entre 3, tienen la misma base, ve el mismo denominador, se copia y sería 2 más 3, que sería 5. Es decir, que yo aquí le voy a poner y elevado a la 5 tercios. Y aquí un truco que puedes hacer es, si cuando tienes un exponente que es una fracción, simplemente dale la vuelta. ¿Ok? Entonces aquí sería 2/3. ¿Ok? Realmente lo que Ok. estaba haciendo es que aquí se divide entre 5 tercios y esto se puede escribir como y entre 5 tercios sobre 1, 5 tercios de acá, y esto de acá se multiplica esto para acá y esto para acá, y al final lo que queda es, esto se conoce como la operación oreja, queda 3 sobre 5 de y elevado a las 5 tercios. Entonces, la verdad que a veces da pereza memorizar todo eso o hacer todo esto. Solo acordate que si tenés un exponente como una fracción, al otro lado vas a poner el inverso. Entonces, aquí sería la integral de pi, el volumen, perdón, sería igual a pi, y aquí sería y a las 5 tercios. Como es una fracción, pongo la contraria, que sería 3 sobre 5. Y ahora lo evalúo en los límites, que sería 0 a 8. Eh, y, entonces esto de acá daría, voy a sacar la fracción, que sería 5 tercios, 3 quintos, multiplicado por pi, y ahora sería evaluar 8 elevado a las 5 tercios menos 0 elevado a las 5 tercios. Esto de acá, este segundo término da 0 y esto de acá da eso. Pues podríamos implicarlo más, la verdad que me parece innecesario, pero tu profesor o la persona que sea la que sea tu, tu profesor podría pedirte que lo simplifiques más. Yo para mí está bien así. Podríamos dar el valor numérico o algo así por el estilo, pero para mí es más que suficiente. Mm, sí. Bueno, podríamos simplificarlo de la forma de que 5 tercios se puede escribir como 1 más 2 tercios. Entonces pues, vas a tener acá 8 elevado a 1 más 2 tercios. Y esto es como tener 8 elevado al exponente 1 multiplicado por el exponente por 8 elevado al exponente 2 tercios. ¿Por qué? Porque acordate que, bueno, aquí estoy aplicando la regla a la inversa. Aquí tenemos la misma base, diferentes exponentes, que son 1 y 2 tercios. Entonces lo que se hace es sumar los exponentes. Entonces, esto de acá es lo mismo a tener 8 elevado a la 5 tercios. Entonces, 8 elevado a la 1, pues es 8. Entonces aquí sería 3 quintos multiplicado por 8 elevado a la 1, multiplicado por 8 elevado a la 2 tercios de pi. Entonces 8 elevado a la 1 es 8 y se puede multiplicar 3 por 8. ¿Que 3 por 8 cuánto es? 8 más 8, 16. Más 8, 24. 24. 24 sobre 5, 8 elevado a la 2 tercios de pi. Vamos a ver si podemos hacer uno que tenga como... Este de acá está bueno, mira. Ok. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, tenés una función y igual a la raíz de x y otra función de y igual a x. ¡Wow! Y te lo piden con respecto al eje y. Ok. Entonces aquí te lo piden alrededor del eje y. Ok, muy bien. Entonces podemos hacer un bosquejo. Tenemos acá, esto de acá, esto acá.
Vamos a tener una función lineal que es esta de acá. Esta azul es esta de acá. Y la verde es esta de acá. Esta de acá. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces tenemos esto de ahí. Entonces, lo que nos piden encontrar es esta área de acá, pero girada con respecto a esto de acá. Ok, como me dicen que tengo que hacerlo con respecto al eje Y, entonces aquí yo voy a tener Y igual a X elevado a la 1 medio, que este de acá es este de acá. Entonces, mira, aquí el exponente de X es 1 medio. Entonces, yo aquí tengo que aplicarle elevarlo a la 2 a ambos lados. Entonces, aquí, cuando es número par, acuérdate, cuando es número par, yo puedo cancelar esto, pero tengo que agregarle un valor absoluto. Ok, entonces aquí yo tengo y elevado a la 2. Entonces aquí yo tengo que poner dos soluciones, y más menos 2. Ok, ¿Qué sería esto de acá? Sí, ¿estamos bien? Sí. Esto de acá sería, esto es una parábola, pero con respecto al eje Y. Esa parte negativa es una parte negativa que va acá, mira, así. Esta sería la parte negativa de este de acá. Y aquí solo tenemos la parte positiva. Aquí sería y elevado a la 2. Y elevado a la 2 positivo y aquí sería negativo y elevado a la 2. Entonces, si te fijas, no ocupamos la parte negativa. No sé por qué me gusta ser tan explícito en eso. Pero bueno, aquí sería y elevado a la 2 igual a x. Esa sería la primera función, que sería la verde. ¿Ok? Luego x igual a la 2, x igual a y igual a x. Entonces tenemos y igual a x. Ok, entonces esto sería mi segunda función. Ya el exponente de acá es x elevado a la 1. Entonces ya tengo la primera función. Le voy a poner f de y1 y f de y2. Ok, una de estas es mi radio exterior y otra de estas es mi radio interior. Aquí, esta de acá es la verde y esta de acá es la azul. Entonces, ¿cómo identifico cuál es la de radio exterior y cuál es la de radio interior? Me voy a la figura. La que está más lejos del eje Y es la azul. Por lo tanto, la azul es mi radio exterior. ¿Cuál es la azul? Esta de acá. Entonces aquí, a esta de acá le voy a poner exterior. Y esta de acá es mi radio interior. ¿Ok? Entonces ya tengo el radio interior y el radio exterior. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo otro que me hace falta? Los límites del integral. Los límites del integral sería cuando estas dos funciones son iguales. Esta de acá. ¿Ok? Pero tenemos que encontrar esos dos valores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se iguala, porque aquí son iguales, se cortan en estos dos puntos, que son, pucha, no me quedan más colores. Vamos a ponerlo en gris. Este punto de acá y este punto de acá. En este punto, ¿qué quiere decir? Que mi función del radio exterior es igual a mi función del radio interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y elevado a la 2 es igual a x. Entonces, ¿qué estoy igualando acá? Estoy igualando esta amarilla con esta de acá. Que eso lo que me va a dar son estos puntos de acá. Y es lo que yo estoy haciendo aquí. Es por eso que yo tengo que evaluar esas dos de ahí. Porque en esos dos puntos, tanto el radio exterior como el interior son iguales. Entonces, esto es sencillo. Yo mando mando esta y al otro lado. Está sumando, pasa a restar. Entonces, aquí lo que puedo hacer es aplicarle factor común. Saco de factor común la y. Y entonces me queda y multiplicado por y menos 1 igual a 0. Esto es lo mismo que yo tengo acá, porque si yo vengo y desarrollo esto, es decir, multiplico este por este y este por este,
me va a quedar y elevado a la 2 menos y igual a 0. Y después la y la mando al otro lado y es esto de acá. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, cuando vos tenés, volviendo a este punto, cuando vos tenés y multiplicado por y menos 1, lo que haces es cada uno de los factores tiene que ser igual a 0. Y tiene que ser igual a 0 y y menos 1 tiene que ser igual a 0. Y aquí tengo los dos puntos, los dos valores de mi integral, de dónde a dónde van a ir. Va a ir desde 0 hasta 1. ¿Ok? Entonces, ya tengo todo. Entonces el volumen va a ser, siempre ponemos el pi, la integral desde el límite inferior hasta el límite superior del radio exterior, en este caso en y, menos el radio interior. Siempre por costumbre se elevados al cuadrado cada uno de ellos. Siempre al radio exterior se le pone una R mayúscula para acordarse y al radio interior se le pone una R minúscula. Entonces vuelvo aquí. ¿Cuál es mi radio exterior? Es X. Esto va elevado a la 2 menos Y elevado a la 2. Perdón. Y elevado a la 2 elevado a la 2. Multiplicado por pi. Y vamos a hacerlo un poquito más para abajo porque no me gusta cómo se mira. Vamos a ponerlo esto más acá. Fíjate que no me gusta cómo puse esto de acá, lo voy a volver a hacer. Es cosa mía, la verdad. Y vamos a hacer de nuevo este símbolo integral, la verdad, qué feo. Así, de 0 a 1. Corchetes, d de y. Aquí me faltó un elevado a la 2. Ok, entonces aquí me va a quedar y elevado a la 2 menos y elevado a la 2 elevado a la 2. Entonces aquí lo que se hace es que se multiplican los exponentes. Tengo 2 por 2 y eso es y elevado a la 4. D de y vamos a hacerlo esto un poquitito más para abajo. Y la integral desde 0 a 1 de pi igual al volumen. Entonces, igual de siempre, el volumen va a ser igual a, aquí sería sumarle 1 al exponente. El exponente es 2, entonces sería 2 más 1, que es 3. Y se divide entre 3. Menos y elevado a la 5 sobre 5. ¿De dónde sale ese 5? El exponente es 4. 4 más 1 es 5. Y aquí viene, y uno viene y hace de 0 a 1. Ok, entonces uno viene y tiene pi sobre 1 elevado a la 3 sobre 3 menos 1 elevado a la 5 sobre y sobre 5 menos 0 elevado a la 3 sobre 3 de menos 0 elevado a la 5 sobre 5. ¿Ok? Y bueno, esto de acá obviamente da 0. Cada uno de los términos sería 0 y esto da 0. 1 elevado a la 3 es 1, entonces me queda un tercio. Y acá 1 elevado a la 5 es eso de ahí, que es 5. Vamos a hacerlo un poquitito más para abajo. Multiplicado por pi igual al volumen. Entonces aquí se aplica lo que se conoce como mariposa o happy face. Este por este y una happy face. Si te fijas, es una happy face. Este sería 5 por 1 menos 3 por 1 entre 3 por 5 y aquí multiplicado por el pi. Esto igual al volumen. Entonces sería, vamos a ver, pi sería 5 por 1 es 5 y 3 por 1 es 3. Entonces sería 5 menos 3, que sería 2. Y 3 por 5, que es 15. Entonces al final sería 2pi sobre 15. Siempre en estos tipos de ejercicios, siempre el número se pone adelante del pi y aquí se pone 15.
Eso es por estética, es como una regla no escrita de los matemáticos porque nos gusta en general los matemáticos que sea bonito, se mira bonito. Em, Fíjate que te iba a preguntar algo porque a nosotros el ingeniero nos dijo que cuando en estos casos nos dice que lo hagamos alrededor del eje Y, pero ya cuando planteamos la integral lo hicimos a favor del eje X. O Ajá, sea, pero ahí está malo, o sea, no sé ahí qué darte, porque, o sea, yo sé cómo hacer las cosas y yo sé que esto está bueno. O sea, yo solo leí el ejercicio y lo empecé a hacer. No me había ajá. fijado hasta ahorita. No Sí, tiene porque, o lógica. sea, sí, porque nos había dicho tipo de que cuando nos pedían que era a favor del eje Y, tenía que ser de manera horizontal y a favor del eje X de manera vertical, tipo poniéndolo con Y, Ah, pero no sé ahí qué pedo. bueno, alrededor. Es que, bueno, eso sí es, o sea, yo no lo entiendo así. Si a mí me dicen encontrar el área de un sólido de revolución alrededor del eje Y, pues tiene lógica, ¿verdad? Que sea girar Ujú. alrededor del eje Y. Sí, Entonces, eh, bueno, este mismo ejercicio lo puedes hacer con respecto al eje Y, así como te lo explicó el profesor. Eh, ajá, también. No, igual lo, dio la puedes, misma lo puedes respuesta. hacer de la misma forma. Ahora, vos Ujú. explícitamente decirle al ingeniero, ingeniero, aquí el giro lo tomamos con respecto a este eje o con respecto a este eje. Ajá, Así preguntarle en el examen, porque me generaste esa duda, la verdad. sí, No sé si ¿hasta qué hora vas a poder continuar? yo tengo que ir a traer a mi mami, fíjate, entonces ya no puedo. Bien, Ah, bueno. solo quería explicarte esto. O sea, si querés podemos hacer este mismo ejercicio o déjame ver, quiero ver, me mandaste otro, ¿verdad? Déjame ver Sí, si, del que te iba a preguntar iba a ser del que dice trabajo en clase 2, porque en ese solo nos dan los puntos de la gráfica, no nos dan la función de la gráfica. ¿cuál? Trabajo en clase 2. Ah, mira, qué interesante. Ah, ok. Vamos a hacer eso. Es bien sencillo, mira. Alrededor del eje Y. Mira mira que ese que dice trabajo en clase 2 dice alrededor del eje Y. Y al final sí se terminó haciendo la integral, si te fijas, fue haciéndola en D de Y. Ajá, sí, Entonces, es que, o sea, esto nosotros lo hicimos, va, pero ni sé si la tengo buena porque como no podemos tener celular ni nada y medio la chequeé de ChatGPT y ahí lo que pude alcanzar a ver. bueno, entonces tenemos esto de acá. Ok, bueno, te dicen la región, te dan los puntos, mira. Tenés los puntos 1,0, tenés el punto 2,1 y tenés el punto 1,1. Entonces, lo primero es que esa región va a estar delimitada así. Bueno, no me queda tiempo de hacerlo como bonito. Entonces, el punto 1,0 es este punto de acá, que es 1 para X, 0 para Y. Ujú. Tú vas a tener algo así. Ok, de ahí vas a tener uno acá, este de acá, que este de acá es el punto 1,1. Entonces aquí vuelve para Y, que vale 1. Entonces aquí Y vale 1.
Entonces aquí viene uno de acá y este de acá tiene que ser el punto 2,1. Ahí está. Ok. Ok. Entonces, mira, la región se ve claramente que está en azul que está acá. Ok. Entonces, esto va a girar. Como me dice que es alrededor del eje, me dice que es alrededor del eje Y. Entonces, esto va a girar alrededor de este eje de acá. Entonces, lo primero es encontrar las dos funciones. Ok, esas dos funciones de ahí. Esta de acá, es x igual a 1. Entonces, esto quiere decir que espérame. La que es x igual a 1 no tiene que ser la que está así como en subida. Sí, es esa. Ok. No. Es esta de acá. Sí, ahí x vale 1 y acá y vale 1. Esta de acá. Ok, entonces aquí, este de acá es el radio. Este de acá es el radio interior. Entonces el radio interior es la distancia que hay de aquí a acá y es constante. Ese radio interior es la distancia que hay de aquí a acá y esa distancia que está acá está dada por este valor de acá, que es x igual a 1. Por lo tanto, el radio interior, en este caso, va a ser que sea y igual a 1. Y sé que eso es muy confuso, pero solo pensá de que es la distancia que hay de aquí a acá. Esta distancia que hay de aquí a acá. Entonces, si yo voy moviendo esto de acá, es constante. Entonces, básicamente ahí el radio es constante, que es 1. ¿Sí? ¿Ok? Mientras que aquí el radio exterior es este de acá. Y este sí va cambiando. Este es el radio exterior. Ok, entonces, ¿cómo podemos determinar esto de acá? Esto de acá es una función y igual a mx más b. Entonces, ¿cómo determino la m y cómo determino b? Porque es una función lineal. Ok, para determinar b, perdón, que es la pendiente, es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, aquí yo tengo que fijarme en los dos puntos. Aquí tengo un punto que es 2,1. Entonces, este de acá lo voy a llamar x2 y este lo voy a llamar y2, que sería 1. De acá es y2, este es x2 y así. Okay. Y este de acá que es, bueno, que lo tapé, que es 1,0. Entonces, acá sería x1 y acá sería y1. Entonces, acá solo de sustituir sería 1 menos 0 sobre 2 menos 1. Entonces, mira, este 1 es este de acá. Este 0 es este de acá, que es del punto 2. Este 2 es este de acá. Y este 1 es este 1 de acá. ¿Sí?
Ok. Entonces aquí quedaría m igual a 1 menos 0, que es 1, y 2 menos 1, que es 1. Entonces me queda pendiente igual a 1. ¿Ok? Entonces yo sé que la pendiente es igual a 1. Entonces yo sé que y es igual a x, que es la pendiente, que sería 1 por x, más b. No conozco b. Entonces aquí me queda y igual a x más b. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, tomo el punto, ya sea el punto 2 o el punto 1, y sustituyo los valores de x y de y. Entonces, voy a tomar el punto 2, que es este de acá. Me dice que y es igual a 1 y que x es igual a 2 más b. Entonces, ahora lo que hago es despejar para b. Aquí tengo a b. Entonces, lo que hago es el 2 que está acá, lo paso al otro lado a restar, que sería 1 menos 2, igual a b. Entonces, b es igual a menos 1. Y ya lo tengo. Y es igual a x menos 1. Y aquí encontré los dos valores. El de la pendiente, que no lo escribo, que aquí es 1, y el del intercepto, que es menos 1. Entonces yo tengo y igual a x menos 1. Y esa de acá es esta de acá. Y igual a x menos 1. Ahora yo tengo que despejar para x. Para y, perdón. Porque como estamos alrededor del eje y, entonces yo tengo que despejar. Entonces el 1 que está acá pasa al otro lado. Aquí está negativo, pasa al otro lado como positivo. Entonces sería y más 1 igual a x. Ok. Entonces, cuando quiera ponerse esto, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver. Problemas técnicos ahorita. Ahí está. Ok. Entonces, el radio exterior sería este de acá. Este de acá sería mi radio exterior. Ok. Entonces, yo lo que tengo es básicamente acá. Este de acá es x igual a 1. Este es x igual a 0. Y acá viene esto de acá. Perdón. Esto de acá. Y así. Y aquí tengo esto de acá. Entonces, acá, la distancia que hay de aquí a acá es lo que es mi radio exterior, que sería y igual a 1. Mientras que este de acá, que es el radio exterior, es y igual a y más 1. Y más 1 igual a x. ¿Ok? Acuérdate que nosotros tenemos que y es igual a x. Aquí x vale 1, entonces y es igual a 1. Esto de acá es lo que me representa esto de acá. Es lo que tiende a confundir a los alumnos. Pero siempre acordate que lo que ocupas es la distancia que hay de aquí a acá. Esta distancia de acá, desde los dos ejes. Entonces, cuando tenés una línea que es así, vertical, esto me representa x igual a 1. Entonces, acordate que nosotros vamos a tener una función f de y que va a ser igual a un y. En este caso, esa de ahí es esta de acá. Entonces, el radio no va cambiando, el radio interior. Ok. Entonces, ya tenemos todo. Bueno, nos faltan los límites. Ok. Los límites van a ser y igual a 0, porque inicia en y igual a 0, que está de acá, el punto de acá, y termina en y igual a 1, que es este de acá. ¿Sí? Se ve claramente porque es y igual a 1, ¿verdad? Bueno, para sacarlo, es básicamente que vas a tener y igual a 1 como tu función de f de y tu función f de y la tenés como igual a 1, que es esta de acá. Entonces, tenés básicamente que 1 igual a
Sí, creo que así es. Ah, no. No va a dar. ¿Cómo se saca esto? Y igual a 1. Y esta de acá es y más 1. La verdad que no me acuerdo cómo sacar ese punto. Ok, te lo dejo de tarea. Pero bueno, de la gráfica se puede sacar de que este punto donde se interceptan es este de acá. Que esta de acá es y igual a x menos 1. Y esta de acá es x igual a 2. Sí. Entonces vos vas a tener 2 igual a... Bueno, este punto de acá es cuando x es igual a 2. Y como se intercepta con la función, va a ser 2 menos 1, que es esta función de acá. 2 menos 1, que es 1. Entonces de ahí es donde se saca ese punto. Ok. Entonces tenemos los dos puntos. El primer punto, volviendo a hacer la figura de nuevo, está de acá, así. Entonces el primer punto es y igual a 0. Este de acá es y igual a 1. El radio interior, habíamos dicho que es y igual a 1. Y el radio exterior, que es este de acá, es y más 1. Ok. Entonces el volumen va a ser igual a la integral de dónde a dónde, de 0 a 1, de los límites, del radio exterior, que sería y más 1 elevado a la 2, menos el radio interior, que sería 1, d de y. Sí. Entonces esta de acá sería y elevado a la 2 más 2y más 1 menos 1 elevado a la 2. De 0 a 1 de pi. Y esto de y. Entonces, este se cancela con este. Y me queda acá y elevado a la 3 sobre 3 más 2 sobre 2 y elevado a la 2. Esto evaluado de 0 a 1 de pi. Y bueno, entonces simplemente sustituimos acá los límites superiores, que sería y elevado a la 3 sobre 3, 2 sobre 2, que es 1. Entonces esto no lo escribimos. Y me queda y elevado a la 2, que sería 1 elevado a la 2, menos 0 elevado a la 3 sobre 3, más 0 elevado a la 2 sobre, bueno, sobre nada. Porque tenés 2 sobre 2, que es 1. Esto de acá da 0. Y aquí te queda sería 1 elevado a la 3, que es 1. 1 elevado a la 1, que es 1 elevado a la 2, perdón, que es 1. Y entonces aquí te quedaría 4 tercios de pi. Y esa sería la respuesta. Eso lo hiciste vos, ¿verdad? Sí, solo que yo lo hice malo. O sea, primero puse el radio interior y después el radio exterior. Sí, ahí tienes que fijarte cuál es el que está más alejado del eje Y. Ujú. Sí, no, pero ya con este cheque. Cheque, ¿verdad? Sí. Déjame dejar de grabar ahorita. Vamos a dejar de grabar. Bueno,